Energía, combustibles y más, hablando sobre el tema del precio de los combustibles. Luis nos ha hecho una explicación detallada de cada uno de los componentes que determinan el precio, la famosa formulita, como se le llama coloquialmente. Donde es muy importante resaltar la parte del PPI, que hay cosas que no controla la regulación local, el mercado dominicano. De lo que Luis ha mencionado, antes de que él siga conversando, a mí me ha sorprendido bastante el tema. Bueno, el PPI, que es un factor que, como decíamos ahorita, no controla, no está en manos del gobierno como tal, porque son factores externos que inciden en el precio del combustible. Pero está el tema del ajuste por temperatura, que explicaba Luis que por decisión del Tribunal Constitucional pues ha sido asignado el excedente a los consumidores, y es una información que tal vez no es muy conocida. Yo de hecho que trato de estar informado, pues no tenía el dato preciso, y esos son elementos que me imagino que también habrá otros factores que de parte del Estado dirigidos a alivianar un poco la carga que implica esto, ¿no, Luis? Así es, así es. Es importante mencionar los esfuerzos que hace el Estado para intentar alivianar ya realmente estos precios, porque esto es algo que nos afecta a todos y le afecta al Estado mismo. Una pequeña corrección, y es volver sobre el ajuste por temperatura. El Tribunal Constitucional lo que dijo era que el Ministerio de Industria y Comercio era quien debía decidir a quién otorgarle ese ajuste por temperatura, y son ellos en el 2014 cuando dicen ese ajuste por temperatura va al consumidor. ¿Okay? O sea, entonces, que si no tuviésemos el ajuste por temperatura, tal vez la carga entonces fuese mucho mayor. Seguro que fuera mayor. Seguro que fuera mayor. Que vive el ajuste por temperatura. Que viva. Incluso ahora fueron 2 pesos con 50 la última semana, o sea que muy bien. Nada, entonces en ese sentido podemos ver que casi todos los factores de la fórmula son calculados y asignados por el gobierno de acuerdo a los parámetros promediables que ordena el decreto 307, que es el de aplicación de la ley de hidrocarburos, excepto el precio internacional de los combustibles y asimismo los impuestos, porque son competencia del Congreso Nacional. Ahora, ¿qué ha hecho el gobierno adicionalmente para intentar paliar el impacto de la volatilidad, especialmente al alza, de los precios de los combustibles, de los precios internacionales, que es importante que lo sepan? Bueno, el gobierno se emitió el decreto 625-2011, esto fue en el año 2011. ¿Qué estableció este decreto? Estableció que cuando los precios varíen de una manera que pueda ser muy lesiva, digamos, para la estabilidad macroeconómica, pueda especificársele a los generadores que en vez de subir o traspasar directamente ese precio internacional al precio local, no lo traspase completo, sino una parte, y esa otra parte el gobierno se los debe a los importadores y se queda esa deuda durante un ejercicio fiscal. Pero la idea no es que esa deuda quede durante todo un ejercicio fiscal, sino que cuando los precios internacionales bajen nuevamente, entonces igualmente se le dice a los importadores, no, en vez de bajar, digamos, 4 pesos, pues entonces baja 2, y así te compensa los 2 que te debo. Sí, muy parecido al FETE, que el Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica. Muy parecido, pero eso es tema de otro día. Sí, es un tema muy amplio. Entonces es importante que se sepa eso, porque y que muchas veces personas que están muy pendientes a los precios internacionales de los combustibles, lo cual es muy correcto porque eso impacta a los bolsillos de todos, dicen, pero el precio del combustible bajó a tanto, ¿por qué no bajó exactamente igual? Bueno, probablemente se le está pagando, se le está compensando una deuda a los generadores que se causó, perdón, a los generadores, a los importadores, sí, que se causó, que provino de cuando había que subir a unos niveles altos por los precios internacionales de los combustibles. El importador no lo subió en esa misma medida porque el Ministerio de Industria y Comercio así lo dispuso. Había necesidad de compensación. Mira, Colón, pasó lo mismo en su momento con la rebaja de los precios del petróleo en materia de generación de electricidad. En su momento, por el Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica, se estaba esperando que ese bajón
que vivimos durante el periodo 2015-2017 pues fuese transferido a los consumidores. Sin embargo, por un tema de estabilización de la tarifa, sin el mismo ejercicio que tú estás explicando, pues no se pudo hacer. Pero como decimos, ese es un tema que vamos a desarrollar en detalle tal más vez adelante. Es bien amplio, momento, es bien interesante. Tema muy interesante, que yo sé que al igual que el precio del combustible, la tarifa eléctrica es algo que al consumidor, al que escuche este programa, pues le llama mucho la atención. Seguro, es sensible, es sensible. Pero ¿qué más hizo el gobierno, Ignacio? ¿Sabe qué más hizo el gobierno? Bueno, el gobierno desde el 2015... ¿O qué ha venido haciendo? Porque imagino que las autoridades actuales están enfrascadas en lo mismo, ¿no? Claro, es una responsabilidad de todo el que esté manejando el tren estatal, porque es para todos los dominicanos. Es para todos y nos afecta a todos. Eso es trabajo. Al final también le afecta al gobierno. Nosotros también no producimos una gota de petróleo. No la producimos, lamentablemente. Por eso hay que llegar a una de las conclusiones que vamos a tener más tarde, que es seguir apoyando las fuentes renovables de energía. Pero bien, ¿qué más se ha hecho el gobierno el gobierno en su momento? En el 2015, desde el 2015 se descontinuó el ajuste por inflación del impuesto específico de la Ley 112 de la gasolina regular. Este se ha mantenido fijo en 63.83 pesos durante más de 5 años. Esto es muy importante porque si no se hubiera fijado, hoy estuviera, según los cálculos que he visto de algunos economistas, hasta en 75 pesos, o sea, 10 pesos más. Eso es bastante dinero. ¿En cuánto está fijado? En 63.83 sobre la gasolina regular. Está en el aviso de precios que se ve semanalmente, está todo transparentado. Esos avisos de precios se pueden consultar en la página oficial del Ministerio de Industria y Comercio, se pueden consultar, porque son avisos de precios semanales. Ahí usted entra, dirección de combustibles, en combustible ahí usted marca avisos semanales y ahí le va diciendo el que corresponde a cada semana. Correcto. Pero bien, ¿qué tenemos para poder seguir siendo justos en la parte de los precios? Bueno, se creó hace 2 años una comisión revisora de los precios de combustibles a través de una resolución del Ministerio de Industria y Comercio, que es la 8619. ¿Qué busca esta comisión? Es analizar y revisar los componentes del PPI, márgenes y gastos de impuesto de ley, la elaboración de estudios y propuestas de modificaciones de la fórmula de precios, la presentación al Ministerio de Industria y Comercio de informes periódicos de aspectos de interés, necesidad y urgencia, la supervisión del cumplimiento del cálculo de componentes, márgenes e impuestos del cálculo de la fórmula. Esta comisión está integrada por el director de combustibles, a quien ojalá tengamos el honor de tener por aquí en algún momento, claro una pieza clave dentro del Ministerio de Industria y Comercio. Asimismo, el director jurídico del Ministerio de Industria y Comercio compone esta comisión, también un experto en materia de combustible y un experto en materia financiera. Es decir, para que todos sepamos, tenemos la comisión revisora de precios de combustibles dentro del Ministerio de Industria y Comercio, a quien podemos pedirle, a quien podemos nosotros, porque comprende una secretaría, a quien podemos solicitarle información y de quien podemos esperar que hagan grandes esfuerzos de análisis y estén concentrados en buscar la forma de mantener los precios lo mejor posible para nosotros. Mira, yo después de la pausa tengo una pregunta importante, Luis, que hacerte. Estoy seguro que también habrá gente en su casa que quisiera comentarnos algo. Volvemos ahora a seguir hablando de los combustibles. Para consumidores y actores comerciales, para informarle todo lo que usted no sabe. Energía, combustibles y más, para orientar a toda la sociedad.